Saludos cordiales y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. Como siempre, ruego a Dios que nos bendiga y que nos ayude para que estudios como este colaboren en nuestro crecimiento espiritual. El día de hoy les comparto este interesante tema que he denominado No es Israel, es la iglesia. Y para ello empiezo con lo siguiente. Los cristianos dispensacionalistas creen que en el reino milenial de Cristo, la nación de Israel será levantada por el Señor y gobernará sobre todas las naciones del mundo. De esa cuenta, aún hoy, en el tiempo de la gracia, que ya vimos antes, el tiempo de la gracia es lo mismo que el reino milenial de Cristo, siguen creyendo que Israel es el pueblo de Dios. Y esas dos creencias las tiene la mayor parte de cristianos actuales. Posiblemente usted crea en ello todavía. Por otro lado, para los cristianos dispensacionalistas, la iglesia, dice, solo es un paréntesis. Solo es un paréntesis en el plan divino. Sin embargo, eso no es cierto, ya que no se apega a la revelación bíblica. Y para que ustedes estén seguros que lo que digo es cierto, los invito a que me acompañen a un recorrido histórico desde Abraham, que fue el primer patriarca del pueblo de Dios, hasta nuestros días. El origen del pueblo de Dios se dio en el momento en que Jehová llevó a cabo el llamamiento de un hombre llamado Abraham. Y de ello, en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, se lee lo siguiente. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Oye, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En esta cita, Jehová le dio 3 promesas a Abraham. De esas 3 promesas son las siguientes. Primero, en Génesis 12:1 le prometió que le daría una tierra, lo que hoy nosotros llamamos Tierra Santa. Segundo, en Génesis 12:2 Jehová le prometió a Abraham que haría de él una gran nación. Oiga, yo creo que aquí es donde la mayor parte de cristianos se confunden, ya que según ellos y conforme a esta promesa, creen que Dios tiene que tener una nación propia aquí en la tierra. Pero eso no se apega a la verdad de la revelación bíblica, ni a la realidad que actualmente estamos viviendo. Y tercero, en Génesis 12:3, Jehová le prometió a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones o todas las familias de la tierra. De aquí quiero dejar en claro que en este momento histórico, Abraham no tenía hijos todavía. De esa cuenta, todas las promesas de Jehová fueron exclusivas para Abraham. Claro que en el momento en que se convirtió en Abraham y nació su hijo Isaac, y luego al nacer su nieto Jacob, esas promesas fueron heredadas por ellos, y de esa cuenta se convirtieron también ellos en patriarcas del pueblo de Dios. Después, en Génesis 32:28, se revela que luego de haber luchado con un ángel, el nombre de Jacob fue cambiado a Israel. Luego, de sus 12 hijos y de los descendientes de sus 12 hijos, se formó el pueblo de Israel, que después llegó a Egipto y fue esclavizado en aquella nación. Para este momento, las 3 promesas que Jehová le dio a Abraham
ya habían sido heredadas por el pueblo de Israel, por los descendientes de Jacob. Que quede claro que Israel fue el pueblo material. Oiga bien esto, que quede claro que Israel fue el pueblo material de Dios. Digo que fue el pueblo material de Dios porque a pesar de que era el pueblo elegido de Dios, no por eso los israelitas dejaban de ser hombres naturales. Eso significa que los israelitas no eran salvos ni eran hijos de Dios. En tiempos de la ley, Israel fue el pueblo elegido de Dios por elección divina y por tener la sangre de Abraham. Repito, en el Antiguo Testamento o en el tiempo de la ley, Israel fue el pueblo de Dios por elección divina y por tener la sangre de Abraham. Sin embargo, y de acuerdo con la Escritura, a Dios no le interesaba tener un pueblo material. Dios es espíritu y por tanto le interesaba un pueblo espiritual. Eso podemos verlo en Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27, donde se lee lo siguiente: Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Oiga, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esta cita es totalmente preciosa, ya que revela qué era lo que Dios haría en el futuro para transformar a su pueblo material en un pueblo espiritual. Es decir, ¿qué haría Jehová para transformar a hombres naturales en nuevas criaturas? De esa cuenta es que en esta cita se lee que Jehová haría dos cosas. Primero, que les quitaría el corazón de piedra y les daría un corazón de carne. Con eso, Jehová estaba diciendo que les quitaría el corazón incrédulo y les daría un corazón creyente y obediente a sus mandamientos. Segundo, que pondría dentro de ellos su espíritu. Oiga, qué interesante esto. Que pondría dentro de ellos su espíritu y haría que pusieran por obra su palabra. Ok. Y esa promesa ya se cumplió. ¿Y cuándo se cumplió esta promesa dada por Jehová por medio del profeta Ezequiel? ¿Cuándo el Israel material fue convertido en un Israel espiritual? Pues esa promesa se cumplió, le cuento que esa promesa se cumplió el domingo de resurrección por la noche, cuando nuestro Señor Jesucristo selló con el Espíritu Santo a sus discípulos. Si no lo sabía, póngale atención a este canto. Esa promesa se cumplió el domingo de resurrección por la noche, cuando nuestro Señor Jesucristo selló con el Espíritu Santo a sus discípulos. De ello, en Juan capítulo 20, versículos 19 al 22, se lee lo siguiente: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Repito el versículo 21. Entonces Jesús les dijo, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo.
Esta cita nos revela que el domingo de resurrección por la noche, nuestro Señor Jesucristo se les apareció, dice, a sus discípulos e hizo cuatro cosas. Primero, dice, los saludó diciéndole, paz a vosotros. Ese era un saludo hebreo y se usaba para desear que la paz de Dios, que la paz shalom, dicen algunos, acompañara siempre a una persona. Segundo, para que estuvieran seguros que era el Señor el que estaba con ellos, les mostró las manos y el costado a efecto de que vieran las heridas de la crucifixión. Tercero, les dio una misión diciéndoles, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y cuarto, les dio la provisión para que cumplieran esa misión y para ello dice, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Les dio la provisión y para ellos sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En ese preciso momento en que los discípulos recibieron el Espíritu Santo de parte de nuestro Señor Jesucristo, en ese momento sucedieron dos cosas que la mayoría de cristianos a estas alturas todavía no ha logrado entender y que son, primero, nació para Dios el Israel espiritual que es la iglesia, el pequeño remanente de creyentes judíos entre todo el Israel incrédulo. Segundo, murió para Dios el Israel material, el Israel incrédulo que desde aquel tiempo hasta hoy está representado por el Estado de Israel. Así que la nación grande que Jehová le prometió a Abraham en Génesis 12:1, en el tiempo de la ley fue la nación de Israel. Pero ahora en el tiempo de la gracia, esa nación es la iglesia de Jesucristo. Por tanto, ahora en el tiempo de la gracia es la iglesia, no es Israel el verdadero pueblo de Dios. Si usted no lo sabe, le comparto que desde el día siguiente, oiga bien, desde el día siguiente al domingo de resurrección, el Estado de Israel pasó a ser una nación pagana, una nación más dentro del concierto de las naciones que forman el mundo. Precisamente por eso es que el apóstol Pablo, refiriéndose a la salvación, en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 23, dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Oiga, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Repito, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta cita, tal como usted ya lo vio, revela dos cosas totalmente importantes. Primero, que después de la ley, eso significa que la ley ya murió, que después de la ley vino la justicia de Dios, dice, por medio de la fe en Jesucristo, para todas aquellas personas que quieran creer en Él, judíos o gentiles. Segundo, que ahora en el tiempo de la gracia ya no hay diferencia, por cuanto todos somos pecadores y por eso todos estamos o todos nacimos destituidos de la gloria de Dios, lo cual significa que todos nacimos no siendo hijos de Dios. Pero la pregunta es, ¿ya no hay diferencia entre quiénes? Pues ya no hay diferencia entre judíos y gentiles, entre Israel y el resto de naciones del mundo. ¿Y por qué ahora, en el tiempo de la gracia, ya no hay diferencia entre judíos y gentiles? Pues es porque el medio que hacía única, diferente
y santa. A la nación de Israel en el tiempo de la ley era la sangre de los animales, especialmente la sangre de los animales que eran sacrificados en el día de la expiación nacional. Pero desde el día, a esto póngale atención por favor, pero desde el día en que nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, la sangre de los animales ya no tiene ningún valor delante de Dios. Y por eso es que desde ese día Israel es una nación tan pagana delante de Dios como lo es cualquier otra nación del mundo. No, aclaro que no tengo nada contra los judíos, pero desde el día siguiente a la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Israel se convirtió en una nación tan pagana delante de Dios como cualquier otra nación del mundo. Por eso es que en Romanos 3:22 dice que ya no hay diferencia. Por lo anterior, oiga lo que le voy a decir, por lo anterior, tener una bandera de Israel dentro de una iglesia es estar de acuerdo con un pueblo que no cree en Jesucristo y que además niega la divinidad del que para nosotros es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que no se les olvide, estimados hermanos, desde la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Israel ya no es el pueblo de Dios. Si usted todavía tenía esa creencia, olvídela. De esa cuenta es que si un judío, oiga bien, si un judío quiere ser parte del pueblo de Dios e hijo de Abraham por la fe, tiene que hacer lo mismo que hizo usted o hice yo. Reconocer a Jesucristo como su Señor. Por eso es que en Gálatas 3:29 el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Le cuento que Abraham tiene dos tipos de hijos: hijos de sangre e hijos de fe. Los judíos son hijos de sangre, mientras que los cristianos somos hijos de Abraham, somos linaje de Abraham por la fe. Así que si un judío quiere ser heredero del reino de Dios, parte del pueblo, ser parte del pueblo de Dios, lo que tiene que hacer es reconocer a Jesucristo como su Señor, ya que de lo contrario, si no lo reconoce en vida, se morirá en la misma condenación en que nació, porque tal como dice Romanos 3:21-23, todos nacimos pecadores y por eso todos estamos fuera del reino de Dios. Así que ahora en el milenio, el pueblo de Dios no es Israel, sino la iglesia de Jesucristo. Y eso se demuestra en el hecho de que si en este momento fuera el arrebatamiento, es la iglesia la que sería arrebatada y no el Estado de Israel. ¿A qué conclusiones podemos arribar de este pequeño estudio? Primero, que la nación que Jehová le prometió a Abraham en Génesis 12:2, en el tiempo de la ley, fue la nación de Israel. Pero ahora en el tiempo de la gracia, ese pueblo es, o esa nación es, la iglesia de Jesucristo. Segundo, que en Ezequiel 36, 26 y 27 fue profetizado que Jehová transformaría a su pueblo material en un pueblo espiritual. Y lo haría quitándole el corazón de piedra y poniendo dentro de ellos su espíritu, para que pusieran por obra su palabra. Tercero, que en Juan capítulo 20, versículos 19-22, se revela el momento en que el domingo de resurrección por la noche, nuestro Señor Jesucristo selló con el Espíritu Santo, aquel que fue prometido o profetizado en Ezequiel 36. Selló con el Espíritu Santo a sus discípulos, por lo que en ese momento nació, oiga bien, en ese momento nació para Dios el Israel espiritual de Dios, que es la iglesia de Jesucristo, y murió para Dios el Israel material, el Israel incrédulo, que sigue siendo actualmente el Estado de Israel.
Cuarto, que Romanos capítulo 3, versículos 21 al 23, revela que ahora en el tiempo de la gracia ya no hay diferencia entre judíos y gentiles, porque el medio que hacía única, diferente y santa a la nación de Israel en el tiempo de la ley era la sangre de los animales. Pero desde el día en que nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, la sangre de los animales ya no tiene ningún valor delante de Dios. Es más, hasta el templo les fue destruido para que ya no siguieran sacrificando. Y por eso es que desde ese día Israel es una nación pagana como cualquier otra nación del mundo. Quinto, que ahora en el milenio no es Israel, sino es la iglesia y el pueblo que está siendo exaltado por Dios. Y eso se demuestra en el hecho de que si en este momento nuestro Señor Jesucristo llevara a cabo el arrebatamiento, es la iglesia la que sería arrebatada y no el Estado de Israel. Sexto, que Gálatas 3:29 revela que los que somos de Cristo, Gálatas 3:29 revela que los que somos cristianos somos el verdadero linaje, somos los hijos por fe de Abraham. Tenemos todo el derecho de decir nuestro padre Abraham y somos también herederos según la promesa. Muy bien, con esto finalizo este interesante tema. Para mí todos estos temas son interesantes, si no, no los grabaría. Le recomiendo que lo vea las veces que usted crea necesario. Le recomiendo que analice, que verifique cada cita bíblica. Y si a usted este tema le enseñó algo interesante, compártalo. Todos necesitamos estar actualizados en nuestro conocimiento bíblico. Y si no se ha suscrito, le invito a que se suscriba a este canal para que cada lunes le llegue un estudio pequeño como este. Y si Dios así lo permite, nos vemos el próximo lunes.